Bueno, recibimos aquí en nuestros estudios al señor Gustavo Feder. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? Buen Hola, día. vos. ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien, recordándolo al flaco, ¿no? Sí, sí, me hiciste acordar porque yo en esa época trabajaba para un medio de automovilismo y medios de la prensa escrita, y recuerdo la conmoción que fue, ¿no? Porque Claro. nadie se lo esperaba. ¿Tuviste que escribir de esto? Yo en esa época diseñaba, Ah. hacía diseño editorial, entonces bueno, escribían colegas de ustedes y bueno, con un amigo armábamos la revista, pero lo que recuerdo es esa sensación de sorpresa, ¿no? De algo que, la conmoción que había en la redacción de algo que fue absolutamente inesperado. Claro. Y como ustedes decían antes, una figura absolutamente relevante, la más importante en actividad en el momento, que de golpe pegue el portazo y te deja un vacío, ¿no? Sí, señor. Porque Sí, decís, bueno, señor. ¿y ahora qué pasa, no? Bueno, pero con vos no vamos a hablar de Traverso en el día de no. hoy. Vamos a hablar de un modelo también que nos tenemos que ir unas cuantas décadas para atrás para conocer esta historia. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, voy a hablar de un auto, un fuera de serie, que debo reconocer que es mi preferido, ¿no? Es un auto que cuando yo me enteré que se había hecho, cuando empecé con el tema de autohistoria, digo, ¿y esto? Realmente fue un impacto muy fuerte y se trata del Andino GT. Ajá. Una creación de Luis Varela, estamos hablando de mediados de los años 60, Sí. y un auto que tiene algunos vínculos muy cercanos con el automovilismo, sobre todo por la particularidad con la cual Luis Varela se va involucrando en el tema del diseño y la construcción de autos hasta llegar a lo que él quería hacer, ¿no? ¿Cómo viene todo esto? Bueno, Varela era muy joven cuando arranca con esta idea, casi adolescente te podría decir. Era un estudiante de agronomía, esto es lo curioso, no venía ni del diseño, ni de la arquitectura, ni de la ingeniería, pero empieza a vincularse con algunos medios de la época. Estamos hablando, por ejemplo, de las recordadas revistas Motor, la revista Automundo. Ahí lo incorporan como colaborador, y en esa época, mediados de los 60, el automovilismo argentino empieza a tener algunas transformaciones bastante importantes, ¿no? Claro. Si bien estaban las cupecitas. No, es el momento de la transformación. Exactamente, ¿no? Ahí ya se empieza a cuestionar que era algo que ya tenía más de 30 años de vigencia, que hacía falta pasar a otra cosa. Bueno, empiezan a aparecer los compactos. Estaba lindo el auto, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Y Varela se anotaba claramente dentro de los innovadores, de los que buscaban un automovilismo distinto, contemporáneo, con tecnologías que en ese momento presentaba la industria. Quería hacer un gran turismo argentino, ¿no? Que era una categoría que se podría llamar en aquella época GTA, y de hecho las notas de Automundo aparecían con esta denominación, ¿no? Donde él mostraba dentro del reglamento de la CDA, que es la única restricción que le habían puesto la redacción de la revista, bueno, cómo podía ser un auto contemporáneo en los años 60, es decir, un auto que estuviese al nivel de lo que pasaba en Europa o en países donde el automovilismo estaba bastante más adelantado que el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, empieza a golpear puertas de distintas automotrices para ver si podría llevar adelante este proyecto, y finalmente consigue que le abra las puertas la gente de Industrias Kaiser Argentina, poquito antes de convertirse en ICA Renault. Tiene contacto con gente de prensa, ¿no? de esta empresa, y él entiende que el auto que más se podía adaptar a lo que quería hacer era el Renault Gordini, que tenía una mecánica simple, que se podía aprovechar, porque no es que quería ser un auto costoso, sino relativamente accesible. Acá estamos viendo el Gordini de Claro. serie. Y Varela se había inspirado en un auto italiano, en un deportivo italiano, el Alfa Romeo Canguro, ¿no? Que fue un poquito el que le dio la musa inspiradora de qué camino poder desarrollar para concretar este objetivo, ¿no? Claro. O sea que lo miraba atrás y tiene algunas similitudes también con el Ford GT40. Son contemporáneos, Claro. Pensemos Por lo menos que de atrás. Exacto, el GT40 se fue gestando en esos años, mediados de la década del 60, ¿no? Ya hay una gran influencia de estilos que se van dando en el automovilismo a nivel global. Decía que hay un vínculo con el automovilismo porque gracias a las notas que él publicaba, sobre todo en Automundo, se contacta con pilotos de la época, ¿no? Lido Filippi, por ejemplo, que le encarga que haga un auto a partir de un Ford
53, un Ford 4 puertas que había sido patrullero. Le dijo, bueno, Ajá. ¿qué me puedes hacer con esto, no? Y lo arman en el taller de Ángel Rienzi, y Rienzi también se entusiasma con lo que ve que hacía Varela. Y dice, Pilotazo me haces- Rienzi, de su Exacto. momento. Lo he conocido a Angelito Rienzi, Bueno. uno de los O sea, grandes. exactamente, los grosos de la época lo contactan a Varela y dice, bueno, ¿por qué no me haces algo también a mí? Bueno, entonces él empieza a canalizar sus ideas de diseño en el turismo carretera, ¿no? Con algo que podríamos llamar prototipos, ¿no? Que renueva, como decíamos antes, lo que estaba sucediendo. Pero lo que quería hacer era otra cosa. Le sirvió esto para foguearse, para pasar de la teoría y de los planos a la realidad. Y hablando de planos, una de las grandes innovaciones que incorpora justamente Varela es, hasta ese momento, los autos de competición se hacían, por lo menos en nuestro país, sin pasar por los planos. Directamente se agarraba el auto, se lo modificaba, construía, se cortaba, Sí. se soldaba y salíamos a la pista, ¿no? Claro. Y dice, no, hay que hacer todo distinto. Hay que pensarlo, hay que diseñarlo, hay que dibujarlo, hay que hacer planos en escala, como acá estamos viendo, y construir y ajustar en función de los resultados que vamos viendo en las pruebas. Bueno, esto lo puede aplicar en este proyecto. Les decía recién, él tuvo contacto con gente de ICA, y cuando va con los planos que le habían presentado, hace una maqueta de este auto, se lo lleva otra vez a la gente de prensa que lo habían recibido. Los tipos no pueden creer que ese proyecto que él está presentando tenga como plataforma o como mecánica la del Renault Gordini, y le consiguen, lo llaman a MacLeod, que era el presidente de Sí. ICA, y dice, acá tenemos algo interesante que te puede gustar, y lo hacen subir a Luis con su maquetita, sus planos, para que lo reciba MacLeod. MacLeod lo ve, se entusiasma, lo felicita, le da la mano, le dice, bueno, le da una palmadita, como Y diciéndole, nada, volvé para seguí tu casa. participando. Entonces, bueno, medio que se queda con las manos vacías, pero finalmente aquí aparece el que de algún modo va a ser el impulsor de todo esto, que era Roberto Luis, que era el presidente de AXICA. ¿Qué era AXICA? La Asociación de Concesionarios de ICA, que impulsaba la participación de la marca en las competencias, ¿no? Estamos hablando del año 66, está por salir el Torino, está en sus últimas etapas de preproducción, y entonces Luis quería impulsar el lanzamiento del Torino, que como ustedes saben se presenta enseguida en el turismo carretero, Sí. ¿no? En el 67 ya está compitiendo, y entonces de algún modo impulsa La famosa carrera en San Pedro, en ¿no? San Pedro, exactamente. Esto coincide cronológicamente con el lanzamiento industrial y deportivo del Torino. Y entonces, bueno, Luis tenía la agencia 9 de Julio Automotores en esa ciudad, también muy vinculada históricamente con el automovilismo. Y es así que le dice, en una agencia tengo un taller donde podés, si querés, podemos fabricar el auto que vos tenés diseñado, ¿no? Bueno, y así empiezan. Varela había diseñado un chasis totalmente original, con un tubo central y unas cuadernas. A través de el ingeniero Serra consigue que la gente de la Universidad de La Plata, de la parte de Ingeniería Aeronáutica, les haga todos los cálculos estructurales del chasis. Y finalmente, acá estamos viendo, este es el taller de Roberto Luis en 9 de julio. Luis es el que está a la derecha, el que está en el medio era un genio, un artesano de la chapa, que era Lito Sist, que es el que se va a ocupar de hacer, no sé si alcanzan a ver unos alambres, que hay una estructura de alambre. El auto se hizo a partir de los planos en escala real, pero primero se hizo una aproximación del volumen con esos alambres, y Lito Sist va a hacer lo que sería el habitáculo con chapa de acero, la trompa y la cola con aluminio, como trabajaban los grandes maestros carroceros de Europa. Un laburo increíble, ¿no? Este diseño, como pueden apreciar, no tiene ninguna línea recta, son todas curvas, Sí, claro. que había que recrear artesanalmente, ¿no? Claro. Fue un laburo fabuloso. Aerodinámicamente es espectacular. Sí. No se lo llegó a probar, pero seguramente Sí, claro. hubiese andado muy bien en el túnel del tiempo. Sí, sí. En el túnel del tiempo, perdón. El túnel del tiempo Túnel estamos del haciendo viento. nosotros. Sí. Claro, sí, sí, del viento. Un auto se pensó primero para la pista y después para la calle, digamos. Claro, inclusive llegó a tener un contacto con Tulio Crespi para ver si entre los dos
podían fabricar una serie de unos 15 autos para crear esta categoría GTA que les mencionaba antes, donde pudieran participar el auto que todavía no tenía nombre, que se lo conocía como prototipo Renault, y algunas pre-tulietas, porque no estaban todavía las tulietas de Tulio que van a aparecer recién en los 70. Lamentablemente esta categoría no pudo tomar forma, no se llegó a concretar, pero Varela, con el apoyo de Roberto Luis, sí avanzaron con el proyecto y lo terminan de construir el primer prototipo en el año 68. Tardaron 9 meses en hacerlo. El auto se presentó se probó, mejor dicho, en la cercanía de la ciudad de 9 de julio, en la ruta 5, y sin pasar por ningún test previo anduvo perfectamente bien, ¿no? Tanto el chasis como la carrocería, la estructura. Estaba bien hecho. Estaba muy bien hecho, muy bien pensado sobre todo, ¿no? El único inconveniente que tuvieron fue en la parte posterior había una luneta hecha en 2 piezas de acrílico que no soportaron la presión, se desprendieron. Eso obligó después a hacer unas modificaciones en el diseño, pero no hubo ningún tipo de dificultad en cuanto a la tenida del auto, al desarrollo, a sus prestaciones. Acá se puede ver parte del proceso de construcción. Sí, la posición de manejo muy cómoda, ¿no? El auto tenía menos de 1 metro de altura, 98 centímetros, 12 centímetros de despeje, un centro de gravedad muy bajo. El motor fue ubicado en el centro, es decir, entre los 2 ejes, con lo cual se logró un muy buen reparto de pesos, con lo cual era muy equilibrado en cuanto a muy neutro en su respuesta. Y esas imágenes son de la presentación oficial. Y acá hay algo muy importante, claro. Como Varela, a través de su padre, tenía vínculos con los medios de prensa y a su vez Roberto Luis era un tipo importante dentro de la estructura de ICA, consiguen que el auto se presente oficialmente en un concesionario que ya en esa época era ICA Renault, Donati Hermanos, 1970 estamos hablando. Como les decía, viene la prensa más importante y de algún modo quien apadrina esta presentación o quien se acerca a ese evento es Juan Manuel Fangio, ¿no? Que lo hemos nombrado acá, lo estamos viendo, que siempre acompañando tipo de iniciativas. Bueno, este es el día de la presentación, 20 de enero del año 70. Fíjense cómo acaricia el volante, ¿no? Esa imagen es muy... Y este es Luis Varela, que tenía 25 años o 24 en ese momento, muy talentoso. Bueno, fíjate que logres eso, ¿no? Que se construye un auto y que nada menos que Fangio, que obviamente tuvo declaraciones muy elogiosas respecto a lo que se había conseguido en tan poco tiempo y bueno, sin los recursos de una gran empresa, porque esto lo financia un propietario de una agencia, ¿no? Lo curioso es todo esto, que bueno, que no estaba previsto ni una producción en serie, sino que se iba haciendo que, digamos, la intención era construyamos esto y después veamos. Y después hacerlo a pedido, ¿no? Claro, bueno, la realidad es que construir el auto era muy costoso, salía casi lo mismo que un Torino 380 o que un 380W, ¿sí? Se podía poner mecánica estándar de Gordini o algunas preparadas por Berta o la de Gordini 1093 que desarrollaban potencias más importantes, con las cuales el auto podía andar entre 160 y hasta 180 kilómetros por hora, ¿no? Gracias a que pesaba menos de 700 kilos. Pero, digamos, el problema que tuvo justamente fue lo costoso que era producirlo, ¿no? Y el tiempo que llevaba. Llevaba entre 6 y 7 meses hacer cada vehículo, con lo cual, desde el punto de vista comercial, ¿no? E industrial, es de algún modo lo que no se logra resolver, al menos en una primera etapa, ¿no? En cuanto se hace la presentación. Lo cierto es que después, bueno, Roberto Luis, que era el padrino del proyecto, sufre un accidente importante, pierde a su mujer y él de algún modo se corre del proyecto, que queda a partir de entonces bajo el control del propio Luis Varela, que entiende que la mejor manera de sostener el proyecto de ahí en más es no haciendo una fabricación íntegra del auto, sino haciéndolo a modo de kit, ¿no? Es decir, construía kit de montaje, como se hacían los buggy, ¿no? De los años 70, y de esta manera poder venderlo y que el armado quede en manos de el que comprara las piezas, ¿no? Bueno, y eso empieza a funcionar, se hacen matrices para que el auto se pueda fabricar en plástico reforzado, y bueno, y a partir de entonces comienza una etapa distinta donde ya sí
cierra, digamos, el proyecto desde el punto de vista de un emprendimiento comercial, sustentable, digamos. como diríamos en la actualidad, ¿no? Donde además de tener un diseño muy interesante, también se pueda comercializar y que generen puestos de trabajo especializados, ¿no? Algo interesante es el nombre andino. El nombre andino lo puso la esposa de Roberto Luis, inspirado un poco en Alpine, ¿no? Esta marca que ahora está tan presente, claro, gracias a Scola Pinto, ¿no? Alpine, que hace referencia a los Alpes. Entonces la mujer de Luis dice, bueno, podemos hacer algo que haga referencia a los Andes, ¿no? Que tienen que ver con... Claro, y en lugar de alpino, andino. Andino. Y GT, obviamente, por Gran Turismo, ¿no? Así que bueno, bajo esta modalidad de kit, Luis pudo avanzar entonces ya con un emprendimiento sustentable hasta comienzo de la década del 80, ¿no? Ahí se abre la importación nuevamente y el auto queda realmente muy complicado por el tema costos frente al aluvión de autos importados, sobre todo japoneses, que con menores costos o similares precios tenían una tecnología y un equipamiento que obviamente no podía una empresa pyme como la que tenía Luis, de ninguna manera podía hacerle frente, ¿no? Lo que te pregunto siempre, ¿hay alguno de estos ejemplares? Por suerte, hay muchos. Vos sabés que hay un grupo de propietarios de Andino, donde también forma parte de Luis Varela, que si nos está viendo le mando un gran saludo. Un abrazo grande. Que se encargan, por un lado, de restaurar los que tienen o asesorar a quienes están emprendiendo la restauración de algún modelo. Y no solo que hay algunos armados completos, otros con algunas modificaciones. Lo curioso es que hay un par que fueron enviados a Japón. Un coleccionista de modelos derivados de Renault se compró 2 andinos, uno completo y uno en partes para ir armando. Ajá. Hay otro en España, ¿no? de gente de allá, que no de argentinos que se fueron para allá. ¿No? Y un dato muy curioso, Luis hace poco empezó a comentar sus historias en las redes sociales y eso generó un impacto a nivel internacional, inclusive. Claro. Desde Finlandia, un mecánico que le encantó el proyecto, le pidió permiso a Luis para bautizar a su primer hijo con el nombre andino. No me digas. En Finlandia vos le podés poner a tu hijo el nombre que quieras. Pero le pidió permiso. Mirá qué bueno. Muy bien. Así que a modo de homenaje, así fue nombrado el hijo de este mecánico de Finlandia. ¿Y Luis tiene alguno? Luis no tiene. Mirá vos, increíble. La gran contradicción, ¿no? Lo que sí tiene son algunas maquetas, algo también importante para destacar, cuando Salvat lanzó esta colección de maquetas, clásicos. Claro, también presentó el andino en ese color amarillo que veíamos recién, ¿no? Que fue el color que tuvo, acá está, el primer prototipo que inició la saga de este auto tan interesante, ¿no? Un fuera de serie, que bueno, al menos pudo, a diferencia de otros proyectos de los cuales hemos hablado, tener una continuidad industrial, acotada obviamente por el tipo de producción con el cual, o los medios de producción con los cuales se realizaba, y que hoy tiene una vigencia extraordinaria. Vos vas a cualquier evento de autos clásicos y vas a ver un andino. Y hay muchos entusiastas que están tratando de restaurar, conseguir, mandar a hacer piezas, ¿no? Claro. Piezas como por ejemplo las llantas, que fueron totalmente originales. Hay gente que hoy está haciendo las matrices para poder realizarlas, o los parabrisas. Bueno, es muy interesante todo lo que está generando 50 años después, o casi 60 años después de haber sido presentado y concebido. Así bueno, súper interesante, Gustavo. Así que otra historia más que traemos acá a Carburando Radio en esta sección de autohistoria. Así es, y con como decíamos, con un vínculo fuerte, o inicial al menos, con el automovilismo argentino, ¿no? Con el turismo carretera. Está vinculado, así que está bueno también. Vamos con el concurso. Vamos con el concurso. Vemos acá a la gente de Motorlibros también. Nuevo, agradecemos a Motorlibros que nos acompaña cada jueves en esta columna. Invitamos a consultar su catálogo motorlibros.com. Este es un libro, ya que estamos hablando de automovilismo, constructores y diseñadores del automovilismo argentino. Un librazo, súper interesante. De mi autoría, con 5 biografías de, no sé si los más importantes, pero son indiscutibles. 5 figuras que nadie puede discutir. Indiscutibles, ¿no? Sí.
Berta Pronello, Crespi, Baudena y Pedro Campo. Bueno, las biografías de ellos en su faceta vinculada con el automovilismo deportivo y algunas cosas por fuera del automovilismo también que han realizado. Bueno, ¿cómo ganarse este libro? A ver, ¿qué tienen que hacer? Me tienen que responder lo siguiente. Acá en el chat no, tiene que ser por mail. En el así chat que no tiene validez, presten si quieren atención. lo pueden hacer, no le vamos a reprimir. Sí, pero la no libertad de participa. expresión, pero No, claro, no pero- cuenta a los fines del... Exacto, claro. Y quiero, antes que me olvide, porque me ha pasado que me mandan las respuestas y no me ponen quién es, ¿no? Claro. Entonces, pongan el nombre. Nada más, no pongan ni número de DNI, ni cuenta bancaria, no, el nombre. Porque a veces en el mail tampoco, por ahí te dice, no sé, el campeón 234 Sí. @gmail. Y, así que, ¿Quién es? ¿Quién sos, campeón? Exactamente, ¿quién Claro. sos campeón? Muy buena esa. Bueno, la pregunta tiene que ver con Pedro Campo. Pedro Campo ha diseñado autos emblemáticos, Un genio, el prototipo Pedro. Ford, el Turano Naranja, los Truenos, el Chelco, etcétera. Pero la pregunta está un poquito por fuera de esos autos. Él también diseñó en los años 80 una pickup. Y la pregunta tiene que ver con esto. Me tienen que responder cómo se llamó esa pickup y me tienen que decir que la carrocería de qué auto se utilizó para el armado. Así que bueno, son dos preguntas. La en pick-up una. de Pedro Campo. La pick-up de Pedro Campo, son dos preguntas en una. Bueno, me responden a autohistoria@gmail.com y después haremos con las respuestas correctas un sorteo acá en vivo como suele ocurrir, ¿no? Así Bueno. que bueno, les pido por favor el nombre. Pónganme quién escribe. Bueno, autohistoria@gmail.com. Exactamente. Escriban exactamente. ahí la respuesta y ya el jueves que viene vamos a ver cómo venimos con eso. Exactamente, venimos con las respuestas, a ver si están bien rumbeados o si necesitan alguna ayudita. No creo, hoy en día. Hoy es ¿no? muy fácil, Sí. muy fácil. Pero bueno, viste, por ahí a algunos les cuesta un poquito más. Y si no van y se compran el libro, y Sí, listo, compran Claro, el libro. ahí está. que ahí tienen la respuesta. No, compran el libro y Y si de se paso lo- colaboren. Y si se lo ganan, bueno, se lo Lo obsequian regalan, a alguien, lo claro, regalan. quedan bien Claro. con alguien. Exactamente, Sí, sí. van a Y quedar aparte muy la bien. van a pasar bien porque son historias Van a muy, quedar muy muy bien interesantes. con este motor libros. Gustavo, Así que muchas bueno, gracias. A ustedes, nos Nos veremos el Nos vemos el jueves próximo que viene. Gracias. Muy bien, Gustavo Feder con nosotros.